Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a la lección 12 del curso de circuitos en corriente alterna. ¿Cómo se encuentran hoy? Ok, entonces bueno, hoy vamos a continuar viendo sistemas trifásicos, en particular los cuatro tipos de conexiones que vimos que podíamos tener la vez pasada. Habíamos dicho que cualquier sistema trifásico que pueda ser reducido a la conexión estrella-estrella. Que digamos que este va a ser como el default o por defecto, digamos, tal vez. Pero en general, o sea, teniendo un sistema trifásico podemos convertirnos a cualquier otro utilizando, bueno, lo que vamos a ver ahorita. Que recordemos que el sistema es balanceado, que nuevamente vean el uso del vocabulario, el sistema es balanceado o para que el sistema sea balanceado, la fuente y la carga deben ser balanceadas. Entonces comencemos el análisis de este sistema trifásico que tenemos por acá. Voy a continuar aquí copiando las imágenes del libro. En particular, estas son del sádico, me parece. Ajá. Que en general, bueno, vean, siempre es necesario poner la referencia de las imágenes que toman, ya sean para informes o papers o la tesis que van a hacer. Vean que en general siempre tienen que incluir la referencia a la figura, que si no se podría considerar plagio, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay que indicar que esta viene del sádico. Que entonces, bueno, vemos que aquí tenemos en la fuente, por el lado izquierdo, tenemos una fuente en estrella. Em, Esas fuentes tienen su impedancia, que veamos que ZS es la impedancia de la fuente. Recuerden que una impedancia, la impedancia de una fuente de tensión idealmente tiene que ser un valor muy bajo o muy pequeño para que la caída de tensión en esa impedancia sea pequeña y la mayoría de la tensión o caiga en la carga. Entonces, bueno, vean que ese es el modelo más general. Podemos tener un caso donde ZS es cero, donde estamos modelándolo como que es un cortocircuito, o bien puede estar ahí, puede ser alguna impedancia de un valor bajo. Que también podemos tener la impedancia de línea. Impedancia de la línea, o sea, la conexión que nos une la fuente con la carga. Y ZL mayúscula, aquí ojo la diferencia, ZL minúscula y ZL mayúscula va a ser la impedancia de carga. Y adicionalmente vamos a tener, bueno, unas corrientes. Esta que está por acá, podemos ponerle IA minúscula. Esta podemos ponerle IN. A esta podemos ponerle IB. Y esta va a ser IC. Que podemos decir que la impedancia estrella, bueno, poniendo que esto es un sistema balanceado, vamos a comenzar partiendo de ese hecho. Vamos a decir que la impedancia que ve el generador va a ser la impedancia de la fuente más la impedancia de la línea más la impedancia de la carga. Que esta va a ser la impedancia que va a ver la fuente o cada fuente partiendo de un sistema balanceado. Y tenemos que Zn es la impedancia del neutro. Que veamos que todas estas tres impedancias están en serie. Por tanto, podemos sumarlas y decir, o bien simplificar este sistema a, a un generador con una impedancia ZY. Vean que podemos reducirlo a eso. Y vean que usualmente
Como les había mencionado, ZS más ZL minúscula, o sea, la impedancia de la fuente y de la línea, usualmente es mucho menor que ZL. Por eso, en la mayoría de los casos podemos excluirlo o decir que es muy pequeño con respecto a a la impedancia de la carga. Y de manera ideal, la impedancia estrella va a ser igual a la impedancia de la carga. O sea, no estamos tomando en cuenta la impedancia de la fuente ni de la línea. Decimos que es cero. Puede que sí, puede que no. Que entonces, en sentido positivo, vamos a tener que VAN va a ser igual a VP en ángulo de 0 grados voltios. VBN, pasor, va a ser igual a VP en ángulo de menos 120 grados. Aquí podemos ponerle RMS. En general, vamos a utilizar RMS. Y ya les digo que es VP. Y este otro va a ser VP en ángulo de 120, donde VP representa tensión de fase. Recuerde que, bueno, cuando hablamos de tensión de fase, nos referimos a la tensión que nos da justamente la fuente o la fase. Y esto viene, bueno, P viene de phase del inglés. Y usualmente lo vamos a tener en voltios RMS, usualmente. Ahora, ¿cómo es la tensión de línea en esta conexión? Que vean que la tensión de línea es lo que vamos a tener, valga la redundancia, en la línea de transmisión, o sea, midiendo en este caso, bueno, vean que podemos medir de A a B, que podemos hacer esta medición acá. O podemos medir de B a C también, o de C a A, que podemos hacer estas mediciones en general. Entonces, ¿cómo va a ser esta tensión de línea? Estas tensiones de línea van a ser VAB, VBC y VCA. Vamos a definir VAB como VAN más VNB, que es igual a VAN menos VBN, es igual a VP en ángulo de 0 menos VP en ángulo de 120 negativo. Que vean que podemos manejar esto de forma cartesiana. Esto va a ser 1 más un medio más j raíz de 3 entre 2. Eso nos va a dar raíz de 3 VP en ángulo de 30 grados. Voltios RMS. Que de manera similar o similarmente, vamos a tener que VBC va a ser igual a VBN menos VCN. Esto va a ser igual a raíz de 3 VP en ángulo de menos 90 y VCA va a ser igual a VCN menos VAN, que va a ser igual a raíz de 3 VP en ángulo de 150.
Que veamos que en general, para la fuente estrella, vamos a tener que VL va a ser igual a raíz de 3 VP. Con VL va a ser igual a la magnitud de VL fasor, que recordemos esto. Aquí este VL, VP sin la rayita arriba o bien sin el absoluto, pues nos referimos a un valor escalar. Y podemos ver también que VP va a ser igual a la magnitud de VAN fasor, que va a ser igual a la magnitud de VBN fasor, que va a ser igual a la magnitud de VCN fasor. Y VL va a ser igual a la magnitud de VAB fasor. Y tenemos estas igualdades. Y podemos ver esto por medio de los diagramas fasoriales. Podemos ver aquí que el voltaje o tensión, el voltaje o la tensión de línea adelanta por 30 grados a su respectivo voltaje de fase. Y de igual manera, entre ellos, vean que hay una diferencia de 120 grados, que tenemos que VAB es raíz de 3 VP a 30 grados, 30 menos 120 nos da menos 90 y 30 más 120 nos da 150. Entonces vean que la relación se mantiene, únicamente que la tensión de línea, en este caso adelanta por 30 a su respectivo voltaje de fase. Vean que esto es una puro manejo de fasores que como si fueran vectores. Entonces vean que en esta figura que tenemos acá, podemos ver justamente esta relación. Tenemos por acá, vean que tenemos a las tensiones de fase, VAN, que esta está en ángulo de 0 grados, VBN, que está en ángulo de menos 120, y por aquí tenemos VCN por acá, que está en ángulo de 120 grados. Que vean que VAB, en este caso, va a ser VAN menos VBN. Entonces va a ser como esta resta eh, se puede ver de manera vectorial, que habíamos dicho que los vectores y los fasores tienen un comportamiento parecido o igual, aunque significan cosas distintas o se interpretan físicamente como cosas distintas, pero la matemática es exactamente la misma. Entonces vean que eso es como una suma vectorial. Entonces la suma que nos queda de VAN menos VBN nos va a dar este vector por acá, que es justamente VAB. Recuerden, va a ser siempre, bueno, en este caso, por ser un sistema trifásico, va a ser raíz de 3 la magnitud de VP. Y este inicial es, o este primer ángulo, va a ser 30 grados. Entonces vean que para el siguiente, bueno, o en este caso VBC, que es el que le sigue, le vamos a restar 120 grados. Entonces nos da menos 90 y a este le sumamos 120, nos da 150. Entonces vean cómo queda o cómo se ven las tensiones de línea y fase para una fuente en conexión estrella. ¿Que alguna pregunta hasta el momento? Que ahora apliquemos ley de tensión o voltaje de Kirchhoff a cada fase.
Que vayámonos al diagrama. Que vean que aquí podemos hacer una malla que comienza aquí en N, comienza en N, pasa por la fuente, pasa por la impedancia de la fuente, la impedancia de la línea, la impedancia de la carga, por el neutro y regresa a este punto N. Entonces vean que podemos hacer una malla por acá. Que con eso podemos decir entonces que, ¿cómo van a ser estas corrientes? IA va a ser igual a la tensión VAN entre ZY. Y B va a ser igual a VBN entre ZY. Y C va a ser igual a VCN entre ZY. Que en este caso esta corriente IB, vean que podemos ponerlas en términos de VAN en ángulo de menos 120 grados entre ZY. Y esta también por acá podemos ponerla en términos de VAN en ángulo de 120 grados entre ZY. Entonces vean que IB va a ser igual a la corriente IA en ángulo de menos 120 grados. O sea, se va a seguir cumpliendo la distancia que hay de 120 grados entre cada una de estas magnitudes. Y la corriente IC va a ser igual a la corriente IA en ángulo de 120 grados amperios. Y las tres corrientes suman cero si están balanceadas. Esto es IA más IB más IC, todas fasores, nos van a dar cero. Que esto implica también que la corriente del neutro va a ser igual a, bien, bueno, este negativo, que en este caso, bueno, habíamos dicho la vez pasada que si el sistema era balanceado no había corriente por el neutro. Y la tensión entonces también, N minúscula, N mayúscula, va a ser igual a la impedancia del neutro por la corriente del neutro, que en este caso va a ser cero. Entonces no vamos a tener caída, no vamos a tener caída de tensión en el neutro si el sistema es balanceado. Vean que podemos ver estos sistemas como un sistema, bueno, monofásico, pero extendemos las otras dos fases sencillamente tomando la relación de los ángulos, nada más. Entonces, si sacamos una, sabemos el resto. Sabemos que la otra está a menos 120 grados y la otra está a más 120 grados. Que bueno, vimos que si el sistema es balanceado, la tensión en el neutro es cero. Y con esto el neutro se podría remover sin afectar al sistema. En sistemas de larga distancia, estrella-estrella, se utiliza el suelo como tierra. Y como les había mencionado, que vean que podemos ver este sistema como un sistema, o bien reducirlo a un sistema monofásico o analizarlo, aislarlo como un sistema monofásico. Que vean que la corriente de línea es la misma. Entonces vean que podemos analizarlo de esta manera. En este caso, la corriente IA minúscula va a ser igual a VAN entre Z estrella. Que donde Z estrella, vean que puede o no incluir la impedancia de la línea y la impedancia de la fuente, porque están en serie. Entonces, nuevamente, en algún ejemplo podrá ser que tengamos una o la otra o ninguna, solamente una Z de carga.
pero bueno, ahí ya tienen la forma más general. ¿Qué, alguna pregunta hasta el momento? Que hagamos un ejemplo, que tenemos este sistema trifásico estrella-estrella, que vean que no necesariamente la carga tiene que estar aquí, bueno, como una Y, con ángulos entre sus líneas. Vean que puede ser recto también. Este incluso puede aparecer acá. O sea, esta carga bien se podría ver de esta manera. A veces uno necesita como darle vuelta a los dibujos para entenderlos. Entonces vean que esto equivale a una conexión de este tipo, ¿verdad? Que ahí para que lo tomen en cuenta. O sea, muevan los dibujos eh, cuanto tengan que hacerlo. O sea, no escatimen con eso. Entonces, veamos que aquí tenemos, bueno, la fuente. Veamos que tenemos aquí una magnitud de 110 voltios en todas. Esta está en cero. Bueno, este punto podemos ponerle N. Y vean que nuevamente podría estar aquí un neutro, pero bueno, como el sistema es balanceado, no es necesario. VBN va a ser 110 en ángulo de menos 120 y este VCN va a ser 110 en ángulo de menos 240 o 120. Vean que ambos son equivalentes. Entonces vean que aquí estamos con sentido positivo, que siempre es bueno saber el sentido que estamos utilizando. Por otro lado, vean que tenemos una impedancia de línea 5 menos J2, 5 menos J2, 5 menos J2, o sea, es la misma para todos. Y la carga va a ser 10 más J8 en todos los casos. Entonces vean que el sistema está completamente balanceado. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la impedancia estrella que va a ver la carga? Vean que esto va a ser la impedancia de la línea más impedancia de la carga. Esto va a ser igual a 5 menos J2 más 10 más J8. Que entonces con esto la impedancia estrella va a ser igual a 15 más J6. Que analicemos un poco, bueno, tal vez de manera paralela, qué significan estas impedancias de línea. Vean que en general esto puede ser solamente 5 ohms o puede ser más J3. Pero bueno, en este caso tenemos 5 menos J2. Esto significa que esta es una impedancia más capacitiva. Que en general las líneas de transmisión se comportan como capacitores. eh, van a requerir cierto tiempo para que la línea se cargue, como si fuera un circuito RC justamente. Va a haber también una pérdida a alta frecuencia en general en las líneas de transmisión. Y vean que esta carga, bueno, esta carga es inductiva, entonces podríamos pensar que aquí estamos trabajando, no sé, eh, una estufa o algo así, algo que tiene una bobina, algo que es inductivo. Entonces, bueno, tenemos la impedancia estrella por acá. Vean que, bueno, también podemos expresar ZY bueno, sí, fasorial, con magnitud y ángulo, 16,16 en ángulo de 21,8 ohms. Que vean que podemos tener ambas expresiones. Entonces, ¿cómo va a ser la corriente de línea IA? Que vean que podemos reducir este circuito a un sistema monofásico, donde vamos a tener aquí esta fuente y vamos a tener aquí una carga ZY. Y aquí vamos a tener, bueno, VP en ángulo de 0. Entonces vean que podemos tener aquí una corriente IA.
esa corriente va a ser igual a la tensión de fase, que va a ser igual a 110 en ángulo de cero, entre la impedancia, que va a ser 16,16 en ángulo de 21,8. Con esto la corriente nos va a quedar 6,81 en ángulo de menos 21,8 grados amperios. Aquí tal vez no es tan necesario como andar siempre indicando que son amperios RMS. Es como les digo, a menos de que se indique lo contrario, vamos a siempre pensar que estamos trabajando con amperios RMS cuando hablamos de fuentes trifásicas. Vean que para obtener las corrientes IB e IC, hay que sumar menos más 120 grados al ángulo de la primera. Entonces, como les digo, vean que esto se puede reducir a simplemente analizar un circuito y encontrar los valores para los otros dos componentes. En este caso, IB va a ser igual a la misma magnitud, 6,81 en ángulo de cuánto, menos 21,8 menos 120. Eso nos va a dar menos 141,8 amperios. Y la corriente IC va a ser igual a 6,81 en ángulo de menos 21,8, que es el ángulo de la primera, más 120. Entonces vean que esto nos va a quedar en ángulo de 98,2 amperios. Entonces ya con eso vean que tenemos las tres corrientes de línea para este sistema. Y básicamente ya con eso quedamos con el problema. O sea, no hay nada más que saber. Que aquí lo único que podemos determinar es justamente la corriente. Y vean que eso se puede mezclar con potencia. Vean que es posible determinar la potencia activa en las resistencias de 5 y 10. Que podemos averiguarlo. ¿Cuánto va a ser la potencia en 5 ohms? Esto va a ser la corriente 6,81, que estamos partiendo del hecho que es RMS, a la 2 por 5. Eso nos va a dar 231,88 watts. Y la potencia en la de 10, pues es la misma corriente, solamente que es el doble de la impedancia, entonces esta potencia nos debe dar por 2, ¿verdad? 463,76 watts. Que vean que en general, bueno, la mitad o bien un tercio de la potencia se está gastando en la línea de transmisión, para este caso. Ok, ¿alguna pregunta? Profe, sí, tengo una duda. Sí. Digamos, ¿cuándo es que se puede hacer esa simplificación del circuito? O digamos, ¿es siempre? ¿O es solamente cuando está balanceado? Es cuando está ¿O eso es como balanceado. algo general, digamos? No, cuando está balanceado, porque vea que en este caso, el circuito que se va a hacer, véalo de esta manera, el circuito que se va a hacer eh, por acá va a ser igual al circuito que se va a hacer por acá, que va a ser igual al circuito que se va a hacer por acá. Que vea que tenemos lo mismo, ¿verdad? O sea, Sí, sí, tenemos, sí, sí. tenemos una fuente con las mismas impedancias. Entonces, esto se puede hacer para la conexión estrella-estrella balanceada. Ujú. Que pongamos aquí la especificación para conexión estrella-estrella balanceada.
Si no está balanceado, pues no se cumple que, que las corrientes sean iguales, por tanto el neutro no puede desaparecer, el neutro va a estar ahí, entonces, bueno, de igual manera podemos sacar un circuito para cada una de ellas, que van a estar de alguna manera como en paralelo, ¿verdad? Ok, entonces digamos, la línea de neutro, que bueno, en este caso se eliminó porque dijimos que era cero, la corriente Ajá. que iba a través de ella, si no tuviera una composición, digamos, balanceada, entonces igual cada una de las fases se puede asociar al neutro y producir un circuito equivalente, digamos. Sí, justamente, sí. O sea, aquí es como que no estuviera, vea que es como que no estuviera. ¿Por qué? Porque no pasa corriente por ahí. Cuando no hay corriente es como si hubiera un circuito abierto, pero no necesariamente que sea que se comporte como un circuito abierto signifique que sea efectivamente un circuito abierto. O sea, la conexión puede estar hecha, pero si el sistema es balanceado no va a pasar corriente por ahí, lo que va a parecer como que si no existiera, pero partamos del hecho de que siempre existe esa conexión y si justamente vean que se puede sacar tres, tres circuitos distintos. O sea, la fase A, la fase B y la fase C, todas teniendo el neutro en común. Entonces, sí, si el sistema no es balanceado, justamente se puede hacer eso que usted dice. O sea, se puede sacar un circuito para cada una de las fases y analizarlo por separado. Sí, Ok, gracias. ok, Profe, una consulta. sí. ¿Hasta dónde es que llega el primer examen? Hasta potencia. Ok, ok, hasta lo de la semana pasada. Sí, Ok, buenísimo, gracias. ok. Qué bueno. Quedamos con la conexión estrella-estrella. Ahora veamos cómo es la conexión estrella-delta. Ujú. Que para la conexión estrella-delta, vean que vamos a tener, bueno, justamente una fuente en estrella y una carga en delta. ¿Cuál es la tensión que ven las cargas? ¿Cuánto es esta tensión que ve esta carga? Vean que esto es V a B. Esto que está acá es V BC y podemos tener otra, a ver cómo la medimos. Que podemos tener otra, bueno, hagámoslo por acá. Esta va a ser VCA. Entonces vean que vamos a tener tensiones de línea conectadas a la fase de la carga, o bien conectadas a la carga. Entonces, asumiendo sentido positivo, que vean que el sentido positivo siempre va a ser el valor por defecto. Asumiendo sentido positivo, vamos a tener que VAN va a ser igual a VP en ángulo de cero, VBN va a ser igual a VP en ángulo de menos 120 grados y VCN va a ser igual a VP en ángulo de 120 grados. Con esto vamos a tener que las tensiones de línea VAB va a ser igual a VP raíz de 3 en ángulo de 30 grados. VBC va a ser igual a VP raíz de 3 en ángulo de menos 90 grados. Y VCA va a ser igual a VP raíz de 3 en ángulo de 150 grados. Que vean que esas relaciones son muy sencillas y pueden ahí simplemente ya aprendérselas de memoria. Que les había dicho que el concepto de tensión de línea, tensión de carga, tensión de fase, depende del contexto en el que estemos. Para este caso, para la conexión estrella, bueno, para la fuente estrella, la tensión de fase es la tensión que tenemos del A al N, pero la tensión de línea
que es lo que está en la línea de transmisión, va a ser justamente tensión de línea y vamos a tener tensión de carga también. Vean que en este caso la tensión de carga equivale a la tensión de línea. Entonces, ¿cómo van a ser las corrientes en las cargas? Que eso es lo que queremos averiguar. La corriente AB mayúscula va a ser igual a VAB entre Z delta. En este caso tenemos una conexión en delta. La corriente BC mayúscula va a ser igual a VBC minúscula entre Z delta. Y la corriente CA mayúscula va a ser igual a VCA minúscula entre Z delta. Donde, bueno, justamente tenemos aquí las corrientes definidas de esta manera. Y AB es la corriente que va de A a B. Vean que la dirección de las corrientes tiene que seguir los subíndices. Que si tenemos I a B, la corriente va del punto A al punto B. Hay que apegarnos a esa convención. En este caso, bueno, y las corrientes están desfasadas por 120 grados entre ellas. Entonces vean que con encontrar una, encontramos la otra si el sistema es balanceado. Vean que otra forma de analizar este circuito es, bueno, igual aplicando en general, siempre se van a cumplir las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Entonces vean que podemos tener menos VAN más la tensión en esta carga más VBN va a ser igual a 0. En este caso esta es Z delta por IAB. Que vean que podemos aplicar o encontrar el valor de la corriente de esta manera. Menos VAN más Z delta por la corriente AB más VBN es igual a 0. Con esto la corriente AB va a ser igual a VAN menos VBN entre Z delta. Que esto va a ser igual a VAB entre Z delta. Y bueno, ese AB es minúscula, que también podemos ponerlo como mayúscula. Bueno, para este caso, que recordemos, vean que aquí tenemos el punto A minúscula y aquí el punto A mayúscula. Podemos decir eso porque hay un cortocircuito de A minúscula a A mayúscula. Si aquí hubiera una impedancia, vean que no sería el mismo valor. En este caso sí. Pero bueno, son todas las variantes que podemos tener. Vean que podemos analizar este circuito en general por leyes de Kirchhoff. E incluso el análisis de estos circuitos es bastante simple. Es solamente, vamos a tener siempre una malla con una fuente y unas impedancias. Más fácil que eso no puede ser el análisis de estos circuitos. Entonces, bueno, no sé, parece ser un tema muy rimbombante, circuitos trifásicos, pero vean que no tienen mayor complicación. Vean que podemos aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en los nodos de la carga. Entonces vamos a tener que la corriente IC va a ser igual a IAB menos ICA. O sea, podemos encontrar las corrientes de línea. La corriente, no, esta es la corriente A, más bien. La corriente B va a ser igual a
la corriente BC mayúscula menos la corriente AB. Y la corriente C va a ser igual a la corriente CA mayúscula menos la corriente BC. Que vean que este análisis podemos, bueno, verlo de acá. Vean que aquí entra, ok, si analizamos este nodo, aquí entra la corriente IA, sale la corriente AB y entra la corriente CA. Entonces vean que podemos decir que IA más ICA es igual a IAB, o bien podemos pasar a restar la otra. Nuevamente vean que es importante tener bien claros las direcciones de estas corrientes y que la corriente de línea, vean que esta IA le vamos a llamar corriente de línea. Que la corriente de línea podemos sacarla por medio de las corrientes D en las cargas, aplicando sencillamente la ley de corrientes de Kirchhoff. Que tenemos que ICA va a ser igual a IAB en ángulo de 120 grados. Entonces, con esto vamos a tener que IA va a ser igual a IAB raíz de 3 en ángulo de menos 30 grados amperios. Bueno, esto por acá podríamos sacarlo como que podemos sacar que IA va a ser igual a IAB menos ICA, que esto va a ser igual a IAB por 1 menos 1 en ángulo de 120. Que esto va a ser igual a IAB y 1 menos ángulo de 120 podemos sacarlo como 1 más 0.5 más J 0,86. Que bueno, entonces esto nos va a quedar de esta manera, que podemos expresar la corriente IA en términos de la corriente IAB. Y nuevamente, eso nos va a dar algún valor de ángulo y las otras simplemente van a estar más o menos 120 grados. Ok, se cumple adicionalmente que la corriente de línea va a ser igual a raíz de 3 la corriente en la fase. Bueno, donde esa corriente de fase nos referimos a la corriente en la carga. Ok, aquí podemos ver este diagrama fasorial para apreciar cómo se ve esto. Que vean que tenemos aquí las corrientes IAB, IBC, IC. No, mentira, esta última es esta más bien, acá, ICA. Que vean que aquí estamos en 0, menos 120 más 120. Y la diferencia que hay con la respectiva corriente de línea IC, vean que van a ser 30 grados. Que nuevamente, esto yo lo veo relativamente sencillo, es solamente ver la fase A y ya con eso sale la fase B y la fase C. Y otra manera de ver este circuito o bien ver esa conexión que vean que se puede convertir la carga delta a carga estrella, haciendo Z estrella es igual a Z delta entre 3. Vean que de esta manera podemos encontrar la corriente de línea
de una manera, bueno, un poco más sencilla tal vez. Y las de fase se obtienen con el hecho de que cada corriente de fase adelanta la correspondiente corriente de línea por 30 grados y su magnitud es justamente por raíz de 3. Que yo creo que teniendo entendidas estas relaciones, ya, no sé, se puede abordar cualquier circuito, ¿verdad? ¿Que alguna pregunta? Que bueno, aquí el día de hoy tenemos que ver las 4 conexiones, entonces bueno, ahora si me da tiempo les dejo un ejercicio para el final. Veamos primero la teoría. En realidad, bueno, ahora las dos que quedan van a ser un poco más sencillas, tomando en cuenta, bueno, lo que ya vimos. Entonces, bueno, ahora veamos cómo es la conexión balanceada delta-delta. Y nuevamente, vean que siempre podemos convertir una fuente delta a una fuente estrella o viceversa, y podemos convertir una carga delta a carga estrella y viceversa, que podemos ir en cualquier sentido. Ok, nuevamente, asumiendo sentido positivo, que vamos a decir que VAB va a ser igual a VP en ángulo de 0. VBC va a ser igual a VP en ángulo de menos 120 grados. Y VCA va a ser igual a VP en ángulo de 120 grados. Que voy a corroborar esto con el libro. Que vean que cuando no hay impedancia de línea, o sea, la línea es un corto como lo que tenemos acá, la tensión de carga es igual a la tensión de fase de la fuente. O sea, vean que tenemos esta tensión acá, VAB. Vean que esa VAB le está cayendo a esta impedancia conectada del punto A mayúscula a B mayúscula. Vean que es la misma, es la misma. Ok, de esta manera que vamos a tener que VAB minúscula va a ser igual a VAB mayúscula. Y así para las otras, VBC minúscula va a ser igual a VBC mayúscula y VCA minúscula va a ser igual a VCA mayúscula. Las corrientes de fase son IAB mayúscula va a ser justamente la tensión AB mayúscula que cae en esa carga entre Z delta. Bueno, vean que esto es igual a la tensión AB minúscula entre Z delta. Que vean que aquí estamos viendo no sé, las cosas más generales. Ya con algún caso particular en un examen o un problema, o sea, van a tener que analizar el circuito, pero vean que esto se reduce simplemente a aplicar leyes de Kirchhoff de tensión y corriente, nada más. Y siento que son circuitos, incluso los más sencillos que nos hemos encontrado, yo creo que desde el inicio del curso, ¿verdad? Entonces vean que esto no debería ser así como un gran problema. La corriente BC va a ser igual a la tensión BC minúscula entre Z delta y la corriente CA va a ser igual a la tensión de la fuente VCA entre Z delta. Lo que me dejó pensando ahora es que aquí aparece un VP y digo yo, ¿por qué no es esto raíz de 3? Vean que en este caso, o sea, esta fuente puede tener ahí un valor VP, ahí cualquier valor, puede ser 110 voltios
pero al hacer el equivalente a la conexión estrella, pues bueno, ahí sí va a haber que dividirlo entre raíz de 3, ¿verdad? Pero en este caso vean que VP es el valor que nos dicen que es esa fuente. Y en general van a estar también en 0. Solamente que el equivalente de estrella, bueno, no va a ser igual a este, ¿verdad? Que vean que también, ok, aquí lo que estamos averiguando son las corrientes de fase, o bien, bueno, vean qué fase, podemos usar fase para la fuente y para la carga, es un poco ambiguo, tal vez a veces, pero sí se puede. En este caso, para ser más explícitos, esto es corriente de carga. Es corriente en la carga. Vean, la corriente AB mayúscula justamente es esta que está acá. Pero vean que podemos también buscar cuál es la corriente de línea. La corriente de línea, vean que podemos aplicar Kirchhoff acá. IA más ICA es igual a IAB. Que vean que simplemente aplicamos ley de corrientes en cada uno de esos nodos. Y con eso podemos decir las corrientes de línea son la corriente IA va a ser igual a IAB menos ICA. La corriente IB y la corriente IC van a ser iguales a IBC menos IAB. Y la corriente C va a ser igual a ICA menos IBC. Que vean que esas son las corrientes de línea. Que en general pueden tener un formulario con toda esa información, pero estos son los casos más generales. Yo les recomiendo que no se fíen de fórmulas, sino de análisis. Que vean que, o sea, si no analizan o si no están anuentes de qué está pasando en un circuito particular, pues, o sea, están como trabajando a ciegas. Y si ven el formulario y dicen, mira, tengo acá esto, voy a poner números en la calculadora, igual, y me da eso, vean que no necesariamente eso les va a dar un valor correcto. O sea, confíen siempre en sus técnicas de análisis, más que en un formulario. O sea, analicen qué es lo que están viendo. Que también podemos ver que cada corriente de línea atrasa a su correspondiente corriente de fase por 30 grados. Y tenemos además que IL va a ser igual a raíz de 3 IP. Que la corriente de línea va a ser raíz de 3 veces la corriente de fase o la corriente de la carga. Y nuevamente otra forma de hacer el análisis es hacer una conversión delta-delta estrella-estrella. Que pueden hacer eso en general con cualquier circuito. ¿Que alguna pregunta? Ok, veamos la última conexión para terminar con la teoría y el tiempo que nos quede lo vamos a ver para un par de ejemplos. Entonces, bueno, nos queda la conexión delta estrella. Entonces, bueno, analicemos qué está pasando acá. Nuevamente, siempre confíen de su análisis. Que vean que aquí vamos a tener una tensión AB. En este caso, esta va a ser algún valor VP en ángulo de 0. Que bueno, nuevamente, asumiendo sentido positivo, vamos a tener que VAB va a ser igual a VP en ángulo de 0. VBC va a ser igual a VP en ángulo de menos 120 grados.
y VCA va a ser igual a VP en ángulo de 120 grados. Que vean que en ese caso las corrientes de línea son igual a las corrientes de carga. Vean que la corriente que va por aquí, por IA, es la misma corriente que le llega a la carga. En este caso no es necesario aplicar leyes de Kirchhoff de corriente. La corriente en este caso es la misma. Voy a apuntarlo. Las corrientes de línea son iguales a las corrientes en la carga. Que vean que se puede aplicar también ley de tensión de Kirchhoff en cualquier malla. Que vean que podemos pasar aquí por esta fuente VAB. Vamos a tener una carga ZY, vamos a tener otra carga ZY y vamos a regresar al punto o al negativo de la fuente. Entonces vean que menos VAB más la tensión en la primera carga, que va a ser la corriente de línea A por Z estrella, más la corriente que aquí más bien vean que esta corriente IB entra por este lado. Entonces más bien vamos a decir que ese es el positivo y ese es el negativo, positivo, negativo. Vean que todos los negativos apuntan hacia el neutro. Entonces más bien aquí esta es menos la corriente de línea B por Z estrella, que partiendo del hecho de que sea un sistema balanceado, que esto va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener que VAB va a ser igual a Z estrella y A menos IB. Que VP en ángulo de 0 entre Z estrella va a ser igual a IA menos IB, donde IA adelanta a IB por 120 grados. Entonces vean que aquí podemos sustituir o poner IB en términos de IA. IA 1 menos 1 en ángulo de menos 120 grados. Esto va a ser igual a IA. Si lo ponemos en forma cartesiana, nos va a quedar más 1/2 más J raíz de 3 entre 2. Que esto va a ser igual a IA raíz de 3 en ángulo de 30 grados. Entonces, en este caso nos va a quedar IA va a ser igual a VP en ángulo de 0 por Z estrella abajo por raíz de 3 en ángulo de 30 grados. O bien, bueno, puesto de otra manera, IA va a ser igual a VP entre raíz de 3 en ángulo de menos 30 grados entre Z estrella, amperios. Que nuevamente, esto es resultado del análisis de este caso particular. Nuevamente, en algún problema o examen van a tener un caso diferente, un caso particular. Entonces, vean que no necesariamente estas fórmulas van a aplicar. Por eso les digo, no confíen mucho de las fórmulas para este tema, más bien confíen más en su análisis. O sea, hagan el análisis de cero. Siento que es algo muy sencillo, siempre va a quedar una malla con una fuente, con algunas impedancias, nada más. O sea, no hay mucho más allá de esto en circuitos trifásicos.
y sabiendo una fase pueden encontrar cuál va a ser la siguiente. Que bueno, para este caso particular, también bueno, podemos decir que la corriente IB va a ser igual a VP entre raíz de 3 en ángulo de menos 150 entre Z estrella, y la corriente IC va a ser igual a VP raíz de 3 en ángulo de 90 entre Z estrella. Ujú. Ok, tenemos este resultado por acá. Que otra forma de encontrar ese resultado, bueno, es haciendo la conversión, como les digo, que es en general cualquier, cualquier sistema que tengamos, podemos convertirlo a otro, utilizando, bueno, la forma de conversión. Entonces, bueno, vean, si tenemos una fuente en estrella, bueno, podemos convertirla a delta y viceversa. Que aquí puedo hacer una acotación. La tensión de línea en una fuente estrella VAB adelanta a su tensión de fase por 30 grados. Nuevamente, todas estas relaciones las pueden obtener haciendo una resta de las fases. Con eso les va a dar, bueno, el ángulo exacto. Además, la magnitud de línea es raíz de 3 veces la de fase. Que con esto nos va a quedar que VAN va a ser igual a VP entre raíz de 3 en ángulo de menos 30 grados. VBN va a ser igual a VP entre raíz de 3 en ángulo de menos 150 grados. Y VCN va a ser igual a VP entre raíz de 3 en ángulo de 90 grados. Y nos queda esto por acá. Tenemos además que si una fuente delta posee una impedancia ZS por fase, vean que esta es impedancia de fuente. Lo voy a poner acá. O sea, un caso no ideal donde la fuente tenga asociada una impedancia de fuente o de generador. Vean que si convertimos el valor de la fuente al ser convertida a estrella, vean que la impedancia de la fuente también se convierte. También se convierte a ZS entre 3, que tenemos la misma relación, a ZS entre 3 por fase. O sea, también es necesario convertir las impedancias de la fase cuando hacemos estas conversiones. Que para ir terminando, que vean que al tener el equivalente
al tener un sistema estrella-estrella, se puede utilizar el equivalente de una fase. O sea, cualquier sistema podemos convertirlo a un sistema estrella-estrella y analizarlo ahí eh, de esa manera, o incluso yo creo que el esfuerzo que se hace convirtiendo el sistema a, a estrella-estrella, tal vez con ese mismo esfuerzo analizan el sistema tal cual y les da igual. Que nuevamente aquí yo les recomendaría que confíen más en su poder de análisis y tampoco van a ser pues circuitos muy complejos, ¿verdad? Entonces, bueno, en general nos podemos convertir de cualquier sistema a otro. Que en el libro, en el sádico, hay una tabla donde se resume un poco em, las tensiones y corrientes de fase, de línea, la relación que hay entre cada una. Que aquí, bueno, les va a tocar analizar un poco, ver las diferencias, las similitudes que hay entre todas. Y bueno, analicen esta tabla, traten de entender cada valor que sale de acá, se tienen que convencer de eso. Y nuevamente les recomiendo que no se fíen de un formulario, traten de siempre hacer el análisis, les va a ir mejor. ¿Que alguna pregunta?